Ahora es el turno de la determinación de números primos. Este componente se utiliza mucho en el área de informática y vamos a verlo a continuación cómo implementarlo. O vamos a hacer un estudio, mejor dicho, de cómo se llega a esa implementación que ustedes ven en los apuntes teóricos y por qué se hace de esta manera la determinación de números primos y no de otra manera que por ahí podría parecer mucho más simple. Comencemos por la definición de qué es un número primo, por más allá de que muchos quizás ya la sepan. Vamos a ver que la definición completa de un número, de que un número es primo, dice que un número dado x es primo si tiene cuatro divisores enteros. Estos cuatro divisores enteros son el 1, que ya sabemos, el mismo x, el menos 1 y el número negativo, ¿sí? Que es menos x. Entonces ahí tenemos los cuatro divisores enteros. Generalmente nosotros conocemos lo que es la definición, digamos, de que implica a estos, uy, perdón, se me hizo muy grande ¿sí? Que implica solamente a estos dos. Es decir, un número es primo si es divisible por uno y por sí mismo. Entonces, sigamos con esta definición, para simplificar lo que es el desarrollo del algoritmo. Entonces, empecemos a pensar, vamos a empezar a desarrollar en diagramar diagramas de a poco hasta ir convergiendo, es decir, hasta ir llegando al algoritmo final que es el que está en la punta. ¿Cómo sería una primera idea intuitiva de cómo determinar si un número es primo o no? Bien, una primera idea intuitiva que por ahí se me ocurre, quizás a otro se le ocurre otra, pero por ahí la que se le ocurriría más a alguno es, tengo el número primo. Entonces, ¿qué puedo hacer? Con un ciclo incondicionado, ir determinando los divisores que tiene este número. E ir contándolos podría ser. Es decir, voy desde 1 hasta el mismo número contando los divisores. Entonces vayamos haciéndolo. A mí me ingresa el número x y con un ciclo incondicionado, perdón, voy de 1 hasta el mismo x, porque ahí es donde van a vivir todos los divisores de x. ¿Y qué puedo ir haciendo? Contando los divisores. ¿Por qué contando? Porque yo puedo decir, bueno, si el contador quedó en 2 es porque tiene dos divisores. Entonces, si tiene dos divisores es porque es el 1 y el mismo. Entonces yo lo que podría hacer es preguntar acá, si el resto de la división entre x e y, ¿sí?, es igual a 0, entonces yo acá cuento, ¿sí? C igual a c más 1. Perfecto. Entonces, ¿qué haría al final del ciclo cuando todo esto se ejecute? Preguntaría, por ejemplo, si c es igual a 2, mostraría un letrerito que diga es primo. Y si no es primo. ¿Sí? Medio obvia respuesta, pero ahí está. ¿Sí? Vayamos expandiendo un poco esto, así se ve. Funcionará, vamos a ejecutarlo, vamos a ponerlo rápido y por ejemplo pongamos un número que sea primo, por ejemplo el 17. ¿Sí? Ejecuta, pum, se ejecutó y me dice la salida es primo, funciona. Damos otro que no sea primo, por ejemplo el 50. ¿Sí? Se ejecuta y dice no es primo, perfecto, porque tiene 6 divisores, acá el contador quedó en 6. Nos fijemos en el 1. ¿Sí? El 1 siempre es un número que suele dar problema cuando hablamos de primos y ya vamos a ver por qué. Si pongo el 1 me dice no es primo, perfecto, el 1 no es primo, ¿sí? Desde ya se los voy diciendo que el 1 no es número primo. Entonces parece que esta es una solución válida al problema de la determinación de números primos. Pero ¿qué pasa? Generalmente en la informática, en la computación, se trabajan con números primos muy grandes, generalmente de decenas, de muchos dígitos, decenas de dígitos, digamos, muy grandes. Entonces hacer esto de recorrer con un ciclo incondicional de 1 hasta el mismo número puede ser muy ineficiente. Puede ser, los números primos puede ser demasiado grande y puedo estar gastando mucho recurso de cómputo. Podría ir acortando esto, podría ir simplificando esto. Si nos ponemos a pensar, el número x, por ejemplo, un número dado. Sabemos que siempre es divisor de 1, o sea que 1, perdón, es siempre divisor de cualquier número. Entonces podríamos ahorrarnos de contar ese, esa división, perdón, me trabé, ¿sí? Nos podríamos ahorrar de hacer esa división, de hacer un número dividido 1.
Porque es al vicio, porque sabemos que siempre va a ser verdadera, ¿sí? Porque siempre el 1 va a dividir a cualquier número. Al igual que el último número, el mismo x dividido x siempre va a dar el resto cero, porque un número siempre va a ser divisor por el mismo. Entonces podría quitar estas dos divisiones, pero digamos, a efectos digamos, la eficiencia del algoritmo no hace nada, porque dos divisiones en la informática o dos iteraciones de un ciclo generalmente no son nada, ¿sí? La computadora que ejecute 98 veces un ciclo o 100 veces, no hay prácticamente diferencia de tiempo, digamos, es despreciable el tiempo que hay entre dos iteraciones. Ahora, si nos ponemos a pensar más, ¿sí? O pónganse a pensar más, entonces, pero siguiendo la idea anterior, nosotros dijimos que, a ver, voy a activar la edición, ¿sí? Tenemos un número X, lo voy a poner acá, ¿sí? Este número X. Entonces dijimos que el 1 no lo contábamos, que lo voy a poner acá con rojo, ¿sí? El 1 no lo contábamos, y acá por otro lado voy a poner al mismo X, que es el último divisor, ¿sí? Entonces, en el medio van a estar todos los restantes divisores, acá, ¿sí? A ver, lo voy a poner mejor ahí. Acá. Entre 1 y x van a estar todos los restantes divisores distintos de él. Pero pensemos cuál es el último divisor de un número distinto al mismo, que no sea el mismo. Por ejemplo, pongamos el número 24, ¿sí? Pongamos el número 24 y supongamos que no lo contamos al mismo como divisor. ¿Cuál es el último número que es divisor? O sea, el último posible divisor de este número. El 12. O sea, sin contarlo al mismo. Tenemos que el 12 es el último divisor de 24. Después del 12 no hay más divisores. ¿Y por qué sé esto? Porque 12 es justo la mitad de 24. No sé si existe un teorema que me dice que todos los divisores de un número están efectivamente entre el 1 y su mitad, ¿sí? Sin contarlo al mismo como divisor, por supuesto. Pero todos los divisores de un número distinto a él están entre 1 y la mitad. ¿Por qué ir desde la mitad más allá, digamos? ¿Sí? Porque ya no voy a encontrar más divisores. Entonces yo tengo que, bueno, mi ciclo se podría acortar e ir simplemente hasta x sobre 2. ¿Sí? Entonces voy de 1 hasta x sobre 2 contando, digamos, divisores. Y si me da que el conteo da 0, porque no lo conté al 1, entonces voy a empezar a chequear del 2, por ejemplo. Entonces desde el 2 hasta la mitad voy a ir contando divisores. Si el contador me quedó en 0, significa que no contó ningún divisor, entonces no es primo. A ver, si se animan, lo hacemos. A ver, bueno, como si me podían responder, lo hagamos. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Bien, en vez de arrancar en 1, arranco en 2. Y en vez de arrancar en valor final, puedo ir hasta div, ¿sí? Que es la mitad eh, de x con 2. ¿Sí? Entonces voy de 2 hasta la mitad. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo preguntar si el mod entre x e y es igual a 0. Bueno, cuento. Y acá en vez de preguntar si c es igual a 2, pregunto si c es igual a 0. Si c quedó en 0, significa que es primo. Lo probemos. Por ejemplo, con el 17. ¿Sí? Se ejecutó mucho más rápido, ¿ven? Fue solamente hasta el 9. Y me dice es primo. Probemos con el 1, a ver qué pasa. ¿Qué pasó acá? Me dice que el 1 es primo. ¿Sí? Acá ya tenemos un problema en este algoritmo. Que me dice que el 1 es primo cuando el 1 no tendría que ser primo. ¿Sí? Ya vamos a solucionar ese problema después. Probemos con otro primo, el 2. Me dice que es primo. Y probemos con, por ejemplo, el 86, que no tendría que ser primo, y me dice no es primo, efectivamente. Bueno, vimos el problemita ese con el 1, pero sacando ese problema, vemos que mejoramos de a poco nuestro algoritmo. Fuimos de 2 hasta la mitad. ¿Cuál es el problema acá? Que estoy usando un ciclo incondicionado y ¿qué pasa cuando yo tengo un número que no es primo y encuentro un divisor? Por ejemplo, supongamos que me ingresa no sé, un número muy grande, el 12.340, por ejemplo. 12.340 es un número par.
Entonces, cuando voy a dividirlo por 2, que es el primer posible divisor, me va a dar que el 12.240 dividido 2, o sea, el 2 es divisor. Entonces, ese número ya tiene al menos un divisor. O sea, ya tiene al menos un divisor que sea distinto del 1 y del mismo. ¿Por qué voy a seguir analizando los restantes divisores hasta la mitad, desperdiciando poder de cómputo porque es un número muy grande, cuando ya sé que el número no es primo de entrada, digamos? En la primera iteración del ciclo yo ya sé que el número no es primo, porque me dio que es, digamos, divisible por 2. Entonces, ¿para qué voy a seguir analizando? Entonces, acá entra en juego el ciclo condicionado que ustedes ven en el apunte, de por qué digamos, el componente de determinación de primo usa un ciclo condicionado. ¿Por qué? Porque la determinación de primo se detiene cuando ya encuentra un divisor o cuando se pasa de la mitad. ¿Sí? Están esas alternativas. Cuando me pasé de la mitad o cuando encontré un divisor, me detengo. ¿Para qué voy a seguir analizando? Porque más allá de la mitad ya sé que no hay divisores. ¿Y por qué voy a seguir analizando divisores si ya encontré al menos uno? Entonces, con que ya encuentre al menos uno, ya sé que no es primo. ¿Sí? Lo voy explicando así lentamente, esa parte del ciclo que la vamos a ver ahora. ¿Sí? Entonces la vayamos haciendo. Hagamos nuevo. Entonces, vayamos analizando la determinación de primo. ¿Cómo empieza la determinación de primo? Con un PD. ¿Sí? Que sería como nuestro i en el algoritmo anterior, que sería como el valor que toma la variable controladora al inicio, que es 2. Porque ya dijimos que el 1 no vale analizarlo. Entonces PD es posible divisor. Entonces voy a empezar a a analizar los posibles divisores a partir del 2. Ahora viene el ciclo condicionado. ¿Y cómo era la condición que yo le decía? Yo me voy a detener cuando me paso de la mitad o cuando me encuentro un divisor. Pero eso tenemos que traducir a una expresión de ciclo mientras. O sea, mientras pase tal cosa, sigo. Entonces, ¿cuándo voy a seguir probando divisores? ¿Cuándo voy a seguir generando divisores para ir dividiendo? ¿Cuándo vale la pena seguir intentando, digamos, verificar si es primo o no? Cuando me mantenga antes de la mitad, es decir, cuando mi posible divisor no pase a la mitad, parecido al ciclo incondicionado que veíamos hace rato, y cuando no divida el posible divisor al número. ¿Por qué tengo que poner esa condición? Porque si lo divide, se tiene que cortar el ciclo. Entonces, cuando me mantenga antes de la mitad y cuando el posible divisor no divida el número, entonces se termina. ¿Sí? Entonces, la condición va así. ¿Sí? Va. Mientras el posible divisor sea menor o igual que la mitad, es decir, div de x, me faltó ingresar el x sobre 2, lo voy a ingresar acá arriba, ¿sí? Entonces, mientras el PD se mantenga menor o igual, igual puede ser porque, por ejemplo, el 24 justo cae un divisor, el 12, en la mitad. Y cuando el resto entre la división, digamos, vamos a poner el mod entre x y PD, es decir, el resto de esa división, sea distinto de 0. ¿Sí? ¿Se entiende la condición? Es lo que dijimos hace rato. Yo voy a seguir generando posibles divisores o voy a seguir intentando verificar si es primo cuando me mantenga antes de la mitad y cuando el resto de la división sea distinto de 0. ¿Qué significa que sea distinto de 0? Que no lo divide. ¿Sí? Es lo que dijimos hace rato. ¿Sí? De vuelta. Yo cuando me pase de la mitad no vale la pena seguir intentando porque ya no hay más divisores. Y cuando ya al menos uno divida el número, ya no vale la pena seguir intentando porque ya sé que no es primo. ¿Y qué hago acá adentro? Lo único que se hace es aumentar el posible divisor. ¿Sí? PD es igual a PD más 1. ¿Sí? Lo sigo ejecutando. O sea, lo sigo, perdón, aumentando al PD. Ahora, cuando generalmente, no sé si ya lo habrán visto, pero se los explico, cuando tenemos un ciclo condicionado con una eh, condición compuesta, ¿sí? ¿Qué significa condición compuesta? Que está separada por conectores lógicos como el i, el o. Siempre tenemos que preguntar por cuál de las dos, en este caso, en las condiciones que están separadas por un i,
tenemos que preguntar por cuál de las dos condiciones salimos. ¿Sí? Si salimos por una, es decir, si salimos porque el PD se pasó de la mitad, o si salimos porque el PD efectivamente dividía al número. En este caso vamos a preguntar por la primera. ¿Sí? Vamos a preguntar qué pasó si PD se superó. Si PD superó la mitad. Es decir, si PD fue mayor que div de x con 2. ¿Sí? ¿Qué pasa si PD, pónganse a pensar, qué pasa si PD supera la mitad del número? Si PD supera la mitad del número significa que esta condición, digamos, de la derecha, que PD, del mod PD, digamos, mod x PD, siempre fue falsa. O sea, siempre fue verdadera, perdón. O sea, siempre fue distinta de 0 esa división. El resto de esa división siempre fue distinto de 0. ¿Qué significa eso? Que ningún PD dividía a x. Entonces, si ningún PD dividía a x entre el 2 y la mitad del número, cuando sabíamos hace rato que les dije al principio del video que todos los divisores de un número excepto el mismo estaban entre 1 y el mismo, bueno, el 1 no lo contábamos, ¿qué significa que PD haya superado la mitad? Que ningún número dividía a x en la mitad. Es decir, entre 2 y la mitad, ningún número dividió a x. Entonces, ¿qué significa eso? Que mi número es primo. ¿Sí? Es simplemente eso. Porque entre el 2 y la mitad no hay ningún divisor. Entonces, ¿cuáles son los únicos divisores? El 1 y el mismo. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Mostrar un cartel. Es primo. ¿Sí? Eh, Ahí, es primo. ¿Y qué pasa a lo contrario? No es primo. ¿Sí? No es primo. Bien. Le falta algo de este algoritmo, ya sé, pero vamos a ir probándolo para ver por qué. Le falta algo. Lo probemos. Lo probemos con el 17, eh, que sabemos que es primo. ¿Sí? Se ejecuta rápidamente y me dice es primo. Lo probemos con un número que sea no primo. ¿Sí? Listo, no es primo. Y vean que se ejecutó rápidamente. Porque la primera, digamos, ya la primera división de entrada, PD era 2 y ya 50 dividido 2 era 0. Entonces esta condición ya fue falsa. Entonces ya salió del ciclo, PD se mantuvo dentro de la mitad y no se va por el falso y no es primo. Probemos con un 2, por ejemplo, es primo. Ahora probemos con el 1. ¿Qué pasaba con el 1 que hace rato nos daba problemas? ¡Epa! El 1 todavía sigue dando problema de que es primo y el 1 no es primo. Bueno, esto se hace solucionando, ¿sí? Haciendo un truquito, digamos, bastante sencillo, que es poniendo en la última condición de la alternativa que el x sea distinto de 0. ¿Sí? Listo, se solucionó el problema. ¿Sí? Así sencillo. ¿Por qué? Porque el 1 es el único número que me va a dar problema en el algoritmo. ¿Sí? Si ustedes se ponen a probar varios números primos, qué sé yo, o varios números no primos, se van a dar cuenta que el 1, incluso el 0 no da problema. A ver, el 0, a ver, veamos si no se traba con el 0. Porque creo que daba un problemita con el 0. A ver, 0. Me dice que es primo. Bueno, el 0 no es primo. ¿Sí? El 0 no tendría que ser primo porque el 0 es divisible por cualquier número, digamos. ¿Sí? El 0 tiene como divisor a cualquier número. Entonces podríamos agregarle acá una condición más de x distinto de 0, inclusive, ¿sí? Para hacerlo incluso más robusto al algoritmo. Pero son los únicos dos números que me va a dar el problema, entonces le puedo agregar esa condición simple, digamos, sin pensar demasiado qué pasa con el 1, cómo lo soluciono, cómo modifico el ciclo, no. ¿Sí? Entonces repasemos, ¿sí? Capaz que se hizo muy largo el video, pero quiero que quede bien clara la idea de la determinación de primo. ¿Por qué usamos el ciclo condicionado y no un incondicionado? Porque necesitamos que el ciclo corte en el caso de que supere la mitad o en el caso de que ya encuentre un divisor. Porque ya no vale la pena seguir más allá de la mitad, porque como dijimos, más allá de la mitad no hay más divisores, excepto el mismo, pero sabemos que todo número es divisible por el mismo, entonces no vale la pena probar ese caso. Y porque si un número ya tiene un divisor de entrada, ¿para qué seguir analizando los siguientes divisores cuando ya sabemos que con que haya al menos uno distinto de uno y del mismo que lo divida, ya no es primo? ¿Sí? Entonces por eso usamos. Y cuando salimos del ciclo, tenemos que preguntar por cuál de las dos condiciones salimos. En este caso preguntamos por la primera.
Si el ciclo, digamos, salió porque el PD se hizo mayor que la mitad, eso significa que es primo, porque ningún número dividió al X en ese rango. Y también, si es distinto de uno, es primo también, y caso contrario, no es primo.